A unas cuantas cuadras de aquí, en 1929, en la calle de Abraham González, la esquina con Morelos, se produce un asesinato que va a conmover a la opinión pública de este país y de toda América Latina. De una manera extraña, disparan y asesinan a Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella era un dirigente comunista cubano que había tenido una larguísima trayectoria revolucionaria en Cuba contra la dictadura de Machado. En esos momentos se había exilado en México y en México había jugado un papel muy importante en la reorganización de un partido comunista que estaba hecho pomada bajo la represión callista. La clave de la historia es que esto abre una polémica que dura hasta nuestros días, que es quién mató a Mella. Las investigaciones policíacas van por un lado, la denuncia de los compañeros de Mella por otro, y a todo esto se mezcla el que en esos momentos él es el compañero sentimental, ni más ni menos de que Tina Modotti. No sé si ubican a Tina Modotti, la fotógrafa italiana que luego estaría en la Guerra de España, que vivió muchos años en México. Y hay una campaña de prensa que desliza la idea de que es un crimen sentimental y le cae encima una campaña de prensa endiablada contra Tina, acusándola, la Matajari mexicana, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de este escándalo, durante años hubo el enigma de quién había matado a Mella. Y al final, básicamente, quedaron dos tendencias interpretativas del asunto. Por un lado, la versión de los compañeros de Mella, incluso las versiones medio policíacas que decían que había sido un crimen de la dictadura de Machado. El gobierno de la dictadura de Machado en Cuba había mandado pistoleros a México para asesinarlo. Pero también quedó en el aire la versión de que había sido un asesinato de la Internacional Comunista. En plena época stalinista, habían decidido matar a Mella porque Mella se estaba convirtiendo en un personaje heterodoxo, fuera de control político, y después de los asaltos contra la casa de Trotsky, el asesinato de Trotsky, esta versión cobró mayor realidad. Lo que ocurre es que había entre ellas 10 años de diferencia, ¿sí? Bueno, Gaby y su compañera Laura, tú tienes micrófono, tú también. Laura Beatriz Moreno. Laura Beatriz Moreno se metieron en los famosos papeles secretos, el archivo secreto que durante mucho tiempo estuvo escondido a la opinión pública en México, en Lecumberri. La historia de ese archivo es una historia de novela policíaca. Un día la directora del archivo iba pasando y vio tirados cajas y cajas y cajas en un pinche pasillo y dijo, ¿y esto qué es? Y le dijeron, son papeles de la burocracia de la Secretaría de Marina. ¿Y cómo llegaron aquí? Bueno, la ley mexicana hace que las dependencias, después de un tiempo pasado, entreguen sus archivos al Archivo General de la Nación. Pero como comprenderán, pues valían madres, la pinche papelería burocrática de la Secretaría de Marina no tenía ningún interés. Y cuando de repente alguien abre uno de los cajones, se da cuenta de que es el archivo de la Dirección General de Seguridad, la famosa y tétrica DGS que dirigió Gutiérrez Barrios, que tenía sus oficinas y su centro de torturas, entre otras cosas, aquí en el Monumento de la Revolución. ¿Cómo chingados habían llegado ahí? Porque esos papeles se supone que la policía mexicana los autodestruyó cuando dejaron esas oficinas. El caso es que se abrió un archivo, pero se abrió de una manera muy extraña. En ese archivo que se abrió porque allí estaban y la directora del Archivo General de la Nación dijo que se abra, pero le pusieron comisario político que decía quién puede entrar, quién no puede entrar, hasta qué época se puede estudiar, ¿no? Entonces ese archivo todavía sigue sin acabar de catalogar, ¿verdad? Por supuesto, es gigantesco el archivo y bueno, ahora con la ley de archivos más bien va a ser imposible terminar de catalogarlo. Bien. Pero bueno, entonces eran cajas y cajas y cajas con unos ficheros viejos que no decían nada. Ahí, por cierto, estaba mi ficha policíaca del 68. Sí, a huevos, por favor, a mucha honra, compañeros. Y era un archivo muy difícil de trabajar, con acceso restringido. Y Gaby y su compañera se metieron a estudiar qué papeles había sobre el caso Mella, que no eran de la Dirección General de Seguridad,
porque no existía todavía, sino de viejas policías, y no una, sino de varias policías. Y se fueron al Archivo General también a ver los expedientes que debían haber estado en relaciones exteriores, y se los habían chingado, habían desaparecido. El caso es que el misterio sobre el caso Mella existía todavía. A partir de esta investigación, yo creo que el misterio ya se reveló y que ya sabemos quién mató a Julio Antonio Mella con absoluta precisión. Le dejo la palabra a Óscar para que haga una introducción sobre Mella y el conflicto, y luego a Gaby para que cuente primero qué descubrió y luego cómo lo descubrió. Gracias, Paco, gracias. Hay anuncio que el año que viene vamos a publicar, la Brigada para Leer en Libertad va a publicar su libro y lo vamos a regalar. Hablar del asesinato de Mella, aparte de tener un gran interés como novela policíaca, francamente, también es un buen pretexto para hablar de la vida de Julio Antonio Mella y de su trayectoria como revolucionario, ¿no? Él, a pesar de que, como dijo Paco, tenía una larga trayectoria revolucionaria, era realmente muy joven. Llegó a México en 1926, después de haber sido encarcelado en Cuba, si no me equivoco, una huelga de hambre lo liberó. La Universidad de La Habana. Lo acusaban de haber puesto una bomba en un teatro. Fue fundador de varios movimientos que confluyeron para dar, o sea, ya militaba antes de que se fundara el Partido Comunista de Cuba. Militaba primero en la universidad, después con los trabajadores cañeros, agrícolas, también con los tabaqueros, ¿no? Los que enrollan puros, y llegó a México exiliado después de haber sido liberado de la cárcel tras una huelga de hambre en 1926, pasando por Centroamérica, de donde también fue expulsado. Era la época que, por ejemplo, el Partido Comunista llevaba a cabo una campaña de apoyo a la guerra de Sandino en Nicaragua por liberar a ese país de la intervención estadounidense. También era la época en que se desarrollaba una campaña por la libertad de dos anarquistas presos en Estados Unidos, Sacco y Vanzetti, que terminaron siendo ejecutados en 1927. Y Mella, que para empezar era guapísimo, pero para seguir debe haber sido un muy buen orador, porque en los registros de la prensa comunista resulta que hablaba en todo mitin, un día sí y otro también, y además en las memorias de muchísimos comunistas resulta que fueron reclutados a la lucha social después de haber oído hablar a Julio Antonio Mella, ¿no? Tanto trotskistas como futuros estalinistas lo reivindican como su modelo, ¿no? Además era un tipo de los pocos militantes que hubo en la izquierda mexicana, que al mismo tiempo era un líder carismático de masas, que sabía hablarle a los trabajadores, pero también tenía mucha conciencia crítica, teórica incluso, ¿no? A mí me gustaría decir cuál era esta heterodoxia que hizo sospechosa no tanto a la Internacional Comunista como al aparato estalinista de haber matado a Mella, ¿no? No fue el caso, pero ¿qué eran las diferencias? En esa época en México había una central sindical que colaboraba con el gobierno muy estrechamente, se llamaba la CROM, que era básicamente la central charra, por así decir. No existía ese término todavía, que se usó en los años 50, pero era la central que colaboraba con el gobierno. Había la CGT, que habían fundado comunistas y anarquistas, pero para ese punto se le habían quedado los anarquistas. Y el Partido Comunista hacía trabajo sindical localizado, sobre todo, por ejemplo, el pintor Siqueiros hizo un trabajo muy importante con los mineros de Jalisco. Los comunistas hacían trabajo con una fábrica textil en un barrio de Jalapa que se llama San Bruno, y varios militantes ferrocarrileros como Valentín Campa y Hernán Laborde habían entrado al Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista hacía trabajo sindical aquí y allá en distintos sindicatos. La doctrina de la Internacional Comunista era que no había que hacer sindicatos distintos de los existentes, y en realidad tenían mucha razón. No había que dividir a los trabajadores haciéndole competencia, por así decir, a los sindicatos existentes. Pero
al final de la época de Calles, y todo el mundo estaba de acuerdo con eso, incluido Mella, ¿no? Pero al final de la época de Calles, el gobierno que siempre había apoyado a Luis N. Morones, que era el Fidel Velázquez de la CROM, el principal líder de la CROM, de pronto dejó de apoyarlo y la CROM entró en decadencia. Especialmente, Calles era el presidente, pero Obregón especialmente chocaba con Morones. En algún punto, Obregón es candidato a la presidencia, gana, pero recién había ganado, lo matan. Y entonces, ¿quién fue el primer sospechoso? Era su enemigo, Morones. Y entonces eso lo desprestigió mucho, el propio gobierno se deslindó de él, y como la CROM basaba todo su poder, o sea, como la CTM después, en su poder de gestión ante el gobierno, pues eso le dio mucho impulso al movimiento obrero fuera de la CROM. Entonces Mella creyó que había una oportunidad de que los distintos sindicatos que el Partido Comunista organizaba se unieran en una tercera central. Estaba la CROM, estaba la CGT, pero ni una ni otra aceptaba, cada una por sus razones, organizar a los sindicatos comunistas. Y Mella dijo, pues ¿por qué no organizamos una tercera central bajo nuestro control? Eso chocó directamente con la línea tanto de la Internacional Comunista como de la dirigencia del Partido Comunista Mexicano, entonces dirigida por un joven, en realidad, también, que se llamaba Rafael Carrillo Azpeitia, le decían el frijolito. Eso por un lado. Por otro lado, Mella militaba en una organización, no militaba, dirigía y había fundado una organización de todos las tendencias políticas que se oponían al dictador de Cuba, Gerardo Machado, y Mella los organizó y incluso planeaba, no sé qué tan cierto sea esto, pero planeaban una expedición armada a Cuba, un poco como lo quería en los años 50 Fidel Castro, y Guiteras en los 30, sí, fundarían una tradición de invasiones revolucionarias a Cuba. Y militancia no se la quería subordinar al Partido Comunista cubano ni mexicano. Entonces, en algún momento de 1928, el Partido Comunista cubano manda una carta precisamente con este militante italiano que se llamaba Vittorio Vidali a exigirle a Mella que renunciara a ese trabajo y que se lo subordinara al Partido Comunista. Y Mella dice, no, se los dejo, y es más, renuncio a su pinche partido. Y hay un escándalo, Vittorio Vidali aparentemente lo amenazó, o sea, bueno, le dijo, no, del Partido Comunista nadie sale más que muerto. Total, a los pocos días Mella reconsideró. Vitali, que años después sería el artífice de la Bueno, Vitali, sí, tuvo una historia, el comandante Carlos del quinto regimiento, que tiene un lado muy luminoso, pero tiene un lado muy oscuro, ¿no? Estaba aquí, cada vez que mataban a alguien, como a Mella primero y a Trotsky después, sucedía que estaba en México. No, pero calma, porque parece que a Mella al menos no lo mató. Nada más, para terminar esto, Mella reconsideró, volvió al Partido Comunista, pero esto fue en diciembre de 1928. En enero de 1929, paz, lo matan. Entonces, obviamente hay sospechas, pero entonces que nos platique Gaby, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, no. A ver, yo quería, primero que nada agradecer a las Brigadas para Leer en Libertad la invitación que nos hicieron a Laura y a mí para hablar de este tema que la verdad es fascinante, ¿no? También, compartir con ustedes, que se cumplen los 7 años de las brigadas, así que esperamos que al rato se queden a la pachanga y pues muchas felicidades. Compartir con ustedes parte de esta investigación que nos ha resultado fascinante a Laura y a mí, que nos ha llevado por muchos lugares inesperados, ¿no? La verdad es que nosotros empezamos trabajando estos expedientes que comentaba Paco del archivo de la Policía Secreta Mexicana, que en algún momento, hace algunos años, el Archivo General de la Nación abrió para que los investigadores y la gente y todo el mundo pudiera apreciar el tipo o los contenidos de estos archivos. Entonces, este trabajo de Julio Antonio Mella empieza por ahí, por una parte, y por otra parte, por una larga ya inquietud, de estudiar lo que han sido las distintas migraciones cubanas a México, que nos ha llevado tanto a Laura como a mí por distintos
distintos escenarios. En principio a mí me ha interesado sobre todo trabajar las rumberas, los soneros, a Pérez Prado, la presencia de todos estos personajes cubanos en México y por qué han tenido tanto impacto. Y la verdad es que desde que empecé a estudiar esta migración, desde finales del siglo XIX hasta la fecha, le había dado la vuelta a Julio Antonio Mella, ¿no? Le había sacado por un lado, le había sacado por el otro, porque es un personaje que además ha dado para construir una muy amplia bibliografía. Si ustedes se van a Cuba, yo ahorita tengo secuestrada ya desde hace un par de años la biblioteca Mella de Paco Tarú, que me la prestó justo para llevar a cabo esta investigación, la tengo literalmente secuestrada, ya se la voy a regresar. Ha dado pie para que muchos investigadores de muchas latitudes investiguen la personalidad de Mella y hagan por muchos lados intentos por hacer una biografía que se apropie del personaje por completo, ¿no? Entonces esto, o sea, los resultados que han dado desde los años 80 hasta la fecha, libros muy interesantes, otros libros muy aburridos, escritos sobre todo por los cubanos y en algunos casos por otros investigadores de otras latitudes, pues a mí me hacía sacarle la vuelta, ¿no? Si ya tal vez está todo dicho de Mella, ¿qué pasa con Mella? Este personaje que por un lado es fascinante y por otro lado resulta un personaje un poco difícil de aprender, ¿no? Desde mi punto de vista, pues, ¿no? Finalmente nos topamos en el AGN con el expediente del asesinato de Mella y eso, bueno, nos hizo meternos ya de lleno en el personaje y comprender un poco esta personalidad del personaje, ¿no? Imagínense ustedes a un joven cubano que llega a México y que a los 25 años lo asesinan por ser considerado un personaje peligroso para el gobierno cubano. Lo asesinan justo, como decía Paco, a unas cuadras de aquí, a unas cuadras del Monumento a la Revolución. Incluso todavía hay una tienda en la esquina de donde lo mataron que tiene una placa dedicada a él y muy pocos de nosotros apreciamos esta placa porque abajo de la placa hay un letrero de Coca-Cola que pues resulta más atractivo, además es una tiendita, ¿no? Luego, exacto, no era Paco, ¿no? Hace un par de años la Embajada Cubana en México develó un busto dedicado a Mella justo atrás de la Escuela de San Carlos. Y bueno, fuimos ahí todos los años, hacen un evento ahí los de la Embajada Cubana dedicada precisamente para hacer un homenaje a Mella todos los años, año tras año. La secundaria pública Julio Antonio Mella lleva a los estudiantes a tocar, a los estudiantes que tocan, para que toquen, ¿no?, unas mañanitas a Mella y en fin, dediquen, es una ceremonia muy interesante. Bueno, hace 2 años es la primera vez que esta ceremonia tiene el objetivo de develar el busto de Mella, ¿no? En fin, bueno, Mella se nos fue apareciendo por todos lados. Y lo más interesante, bueno, fue cómo tanto Laura como yo llegamos a Mella por distintos puntos, ¿no? Por un lado, bueno, yo estaba trabajando junto con un conjunto de investigadores de Lina, que es donde trabajo, su casa, la vigilancia política sobre las comunidades extranjeras en México y cómo este archivo de la Policía Secreta Mexicana dejaba ver las distintas vetas como vigilaban a los extranjeros. Ustedes saben que los gobiernos mexicanos por revolucionarios han tenido esta doble cara. Por un lado han permitido la entrada de los extranjeros abiertamente, abriéndole los brazos, incluso creando asociaciones y espacios para que ellos se puedan incorporar a la vida en México, y por otro lado han mantenido una estrecha vigilancia desde aquellos años 20 hasta la fecha, una muy estrecha vigilancia de cada persona extranjera de cada comunidad, ¿no? Entonces, muy interesante cómo en este archivo esto se deja ver. En esa ocasión, bueno, empezamos a trabajar distintas comunidades extranjeras y yo hice una investigación, bueno, recuperé los expedientes de los cubanos, tanto de los cubanos que tenían que ver con directamente involucrados con Mella y los comunistas en México, como de los cubanos que no tenían nada que ver con este contexto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí han salido algún par de textos. Sin embargo, el expediente Mella es muy interesante. Es un expediente que se conservó prácticamente intacto y que por sí mismo te permite, o sea, hacer una historia del armado del expediente. Es decir, lo que se dice, o sea, muchos de los documentos que vienen en ese expediente han sido reproducidos en otros textos.
¿no? Algunos, por ejemplo, de los periódicos, cuando los investigadores decidieron hacer el seguimiento noticioso del asesinato de Mella, pues dejaban ver precisamente esta construcción cotidiana del caso en términos policíacos, ¿no? Porque finalmente la prensa de aquellos años se erigió como una especie de investigadora, también aparte agencia de investigación, aparte de las agencias de investigación mexicanas, que incluso arrojó datos mucho más fidedignos que la propia policía mexicana, ¿no? En aquel momento, quien encabeza la investigación, en el momento del asesinato de Mella, es decir, el 10 de enero de 1929, a quien le otorgan, ¿no? A quien le conceden la obligación de realizar la investigación secreta, va a ser a un policía que en aquel entonces era jefe de la policía secreta, que es Valente Quintana, que también resulta un personaje como de novela policíaca cuando uno empieza a explorar. Ahorita tal vez Paco nos pueda platicar más de Valente Quintana. A Valente Quintana le conceden esta obligación y Valente Quintana se decanta por la interpretación del crimen pasional. Y entonces lleva toda la investigación distrayendo la atención por completo de los objetivos internacionales del asesinato mismo, lleva esta investigación hacia las líneas del crimen pasional. Retienen a Tina Modotti durante un tiempo en los separados de la policía, intervienen su departamento, sacan documentos de su departamento y con estos documentos pretenden argumentar. Y argumentan, bueno, de hecho argumentan, él lo fundamenta con base en estos documentos personales de Tina Modotti, Valente Quintana argumenta esta versión del crimen pasional que todavía trasciende hasta hace unos pocos años, ¿no? Hasta que se perfilan estas dos orientaciones. Una va a ser una de las hipótesis principales de la bibliografía generada después de todos estos procesos, después de los años 30, va a ser que Julio Antonio Mella fue asesinado por gente que enviada por parte del gobierno del entonces dictador cubano Gerardo Machado, y por otro lado, la otra versión que es que lo manda a matar justo precisamente gente del Partido Comunista Cubano. En fin, esta documentación que encontramos en este expediente resulta fascinante porque nos arroja precisamente el intercambio de información entre las policías secretas mexicana y cubana directamente, lo cual hasta este momento no estaba constatado. Había muchas hipótesis y suposiciones al respecto, pero documentalmente no estaba constatado. Digo, ustedes saben que una de las obsesiones del historiador a veces es precisamente eso, ¿no? Encontrar el documento que sustente la hipótesis. Aquí, por supuesto, lo que se construye es una historia de intrigas muy interesante. En este momento, bueno, todavía Laura y yo estábamos explorando los archivos nacionales, pudimos ver cómo los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaban perfectamente expurgados, eliminados todos los documentos que pudieran ser comprometedores al respecto de estos intercambios de las policías secretas, ¿no? Sin embargo, bueno, Laura tuvo oportunidad y bueno, es una lástima que no pueda estar ella aquí para contarles cuál fue también esta aventura que tuvo que realizar para meterse a los archivos de la policía secreta cubana, que hasta la fecha se habían mantenido cerrados y que de hecho no pudo concluir su investigación ella misma, porque en el momento de estar sacando a la luz toda esta conspiración, digamos, entre las policías secretas mexicana y cubana, también las autoridades cubanas le cerraron los archivos a la misma Laura, que en algún momento pudo meter. En fin, hay este texto que vamos a dar a las brigadas, incluye estas dos versiones, estas dos visiones, estos intercambios. Por eso el texto se llama El asesinato de Julio Antonio Mella, informes cruzados entre México y Cuba. Y bueno, el resultado precisamente nos deja ver este intercambio más fructífero de información entre las policías secretas que entre los propios funcionarios de Relaciones Exteriores, por ejemplo. No había un intercambio de información mucho más fluido entre las policías secretas que entre los secretarios de Relaciones Exteriores de ambas naciones. En fin, son como estas capas que uno empieza a develar, ¿no?, a sacar, pero todo esto a partir de la fascinación por un personaje que está representado en esta figura de Julio Antonio Mella. Y como yo pensaba que más bien esto fuera como una conversación, a lo mejor podemos platicar, pasar a hablar de Valente Quintana y luego platicarles un poco del primer viaje que hace a Mella a México, que también le da contexto a la fascinación de Mella, la fascinación que Mella sintió por México y lo que lo hizo regresar.
La parte apasionante es, sabemos ya quién mató a Mella fuera de toda explicación, discurso, etcétera. Leyendo el texto de Gaby es transparente. O sea, uno, los asesinos son pistoleros enviados por Machado. No hay ninguna duda, ninguna duda. Okay. Segundo, no es un grupo, son varios, ¿no? O sea, hay una conspiración de gángsters, porque además Machado tenía muy buenas relaciones con el AMPA cubano. La policía de Machado estaba infiltrada permisivamente porque Machado así lo había querido. ¿Ustedes creen que el Estado se pueda coludir con la mafia? No, ¿cuándo hemos visto eso? Y además habían estado usando a la policía secreta en operaciones contra el movimiento estudiantil, que van a ir creciendo a lo largo del año 29 y 30 de una manera brutal. Se arma la guerra en La Habana. Es los 4 años de asesinatos de jóvenes en las calles, la respuesta armada del movimiento estudiantil y el nacimiento de lo que irá a dar a la revolución del 33 con Guiteras y compañía en la cabeza. Entonces, primero, lo mandó a matar Machado y mandó un equipo de asesinos a México. Segundo, México, gobierno, tiene doble papel. Doble. Por un lado, recibe a los exilados. Por otro lado, una parte del gobierno mexicano está en conexión y en relaciones con los servicios secretos de la policía cubana que van a mandar un asesino. Tercero, hay alguna pinche figura que ahí desentrañaste quiénes son, y ya te toca decirlo con sus nombres, de funcionarios públicos mexicanos que estuvieron coludidos y recibieron dinero del Machadato. Cuarto, una vez que muere Mella, se arma el desmadre, la locura, queda muy mal el gobierno mexicano. Y hay una operación contra los asesinos, pero medio hecha, porque algunos se pueden fugar. Quinto, la operación contra Tina Modotti es terrible. O sea, que te maten a tu compañero sentimental y luego te acusen de haber sido la instigadora del asesinato, es verdaderamente terrible la historia. Y luego, queda claramente desentrañado que el Partido Comunista Cubano y Mexicano no tuvieron responsabilidad en los hechos, aunque luego el estalinismo los convertiría a una parte de ellos en instrumentos de políticas de supresión de militantes incómodos, pero eso sería años después. En aquella época el gangsterismo de la Internacional no estaba operando. Trotsky se puede ir de Rusia, no lo matan en Noruega, las grandes operaciones de asesinatos políticos contra militantes comunistas por parte del estalinismo se van a producir en la década de los 30, no en los 20. Además es inmediatamente reivindicado con todo por el Partido Comunista Mexicano, cosa que no ocurre en los otros casos. O sea, Vidal sí estuvo, al menos es sospechoso en el asesinato de varios disidentes en la Guerra Civil Española, de un trotskista cubano que tiene un nombre precioso, Sandalio Junco. De un anarquista italiano en Estados Unidos, Carlo Tresca, de muchos, pero en todos los casos el Partido Comunista los odiaba, ¿no? Decía que eran traidores, etcétera. El caso de Mella es totalmente distinto, ¿no? Inmediatamente lo reivindican como un héroe y eso no es propio de la operación. Gaby, cuéntanos más sobre los pistoleros, cómo llegaron, cómo les dieron chance de que armaran una operación como esta, cómo los taparon, quién era el enlace mexicano para este juego sucio. Bueno, el enlace mexicano era, el enlace en México más bien, era el embajador mexicano, el embajador cubano en Cuba, Guillermo Fernández Mascaro, que después va a ser un personaje que además el gobierno cubano abandona literalmente, políticamente lo abandona, y él sale pero por patas de México hacia Cuba y bueno, queda en la más absoluta ignominia. Luego mandan un pistolero, el pistolero Magriñat, que durante muchos años no se podía incluso deletrear el apellido certeramente, ¿no? Se ponía Magriñat, se hablaba del hombre de la Cunagua, en fin, era un personaje misterioso que había aparecido, que había disparado a Mella y había desaparecido de la escena. En este caso, Valente Quintana juega un papel fundamental.
porque distrae la atención durante 2 semanas, que fueron 2 semanas clave en las que los pistoleros se dieron a la fuga y regresan a Cuba para luego regresar a México. En estas 2 semanas desaparece, se desvía por completo la atención de los pistoleros y de la posibilidad de que estos pistoleros sean cubanos. Ahí están involucrados Valente Quintana, por supuesto, es el personaje clave en México para aprovechar el momento, provocar la distracción del evento, y durante 2 semanas la prensa se enfoca literalmente en Tina Modotti, la acosan de manera brutal, porque en el departamento de Tina Modotti habían encontrado una carta. Tina Modotti había sido compañera sentimental de Javier Guerrero antes de Julio Antonio Mella. Javier Guerrero… El pintor. Pintor y muralista, discípulo de Diego Rivera, director durante un tiempo del Machete. Exactamente, porque Mella, cuando llega a México, empieza a trabajar directamente con la gente del Machete, empieza a escribir. Entre otras razones, se le empieza a construir esta imagen de sujeto peligroso, porque era un escritor totalmente prolífico y muy incendiario, como lo había sido en Cuba. Pero bueno, a sus tiernos 25 años ya era un personaje muy prolífico, escribió muchísimo en el Machete. Y la foto. Y las fotos. No, la foto es fundamental, se te fue la foto. Llega bueno, a La Habana sí. y circula clandestinamente una foto de Mella encuerado. Chinga. Visto de espaldas, se le ve el principio de las nalgas, si no es que todo depende de quién la imprimió, y es una foto de Tina Modotti, ¿sí? Entonces se ha vuelto uno de los objetos de veneración no ortodoxa, pues como un líder nacional, sujeto, etcétera, encuerado, chinga, y esa famosa foto de Tina, a veces se ven las exposiciones de Tina Modotti, pero no en todas. Efectivamente. Es objeto de culto. Los que quieran una foto de Mella encuerado, con gusto hago reproducciones a 20 pesos y la Brigada para la Libertad se las vende para financiar. Que sea la portada del libro. De hecho, tienen que ser varias fotos de Tina Modotti. Aquí hacemos Eso, un paréntesis. Bueno. Tina Modotti le hizo varias fotos a Julio Antonio Mella, que están resguardadas en la fototeca de Lina, también la Fototeca Nacional, y las pueden consultar, está abierta al público, en la que se ve, bueno, la guapura que ya mencionaba Oscar, de la galanura, ¿no? De Julio Antonio Mella. Entonces no solamente era eso, sino que además era un muchacho que tenía un verbo increíble, ¿no? Había un muchacho con una cultura muy vasta, que además había desarrollado esta facilidad de palabra impresionante y bueno, fascinaba precisamente por ambos lados, ¿no? Sí, se me fue la foto. Pero, lo matan en el 33 a Magriñá, lo agarran en la calle y lo llenan de… y lo matan. Es que ya ven, bueno, es un poco disperso, porque justo para llegar al meollo del asunto uno agarra esta historia por muchos puntos, ¿no? Para empezar, bueno, me interesa poner el énfasis en Valente Quintana y la distracción que provocó al respecto, montando el dilema del crimen pasional en esta documentación que encuentran. No solamente encuentran una carta que Tina Modotti le dedica a Javier Guerrero, en la que le comunica que, bueno, que lo deja por Julio Antonio Mella, que lamenta mucho esta situación, y bueno, atribuyen a Javier Guerrero la furia, ¿no? Que además él se encuentra en ese momento en Rusia, y bueno, le atribuyen un poco como el enojo, el coraje, el despecho y la acción de un personaje despechado que manda a matar a Julio Antonio Mella, lo cual es completamente inverosímil. Además de esto, encuentran un plano que en el libro lo colocamos como un plano sospechoso, que después Diego Rivera reconstruye, que es un plano que Julio Antonio Mella hace para indicarle a su hermano, que va a venir de Estados Unidos, su hermano está exiliado en Nueva York, le hace un plano para indicarle cómo llegar a su casa, que es este departamento que él comparte con Tina Modotti en este punto justo donde lo matan, ¿no? Lo matan enfrente de su edificio, del edificio donde vive con Tina Modotti, que además es un edificio habitado por muchos personajes de izquierda. En aquel momento las hermanas Gloria y Nelly Campomelo viven ahí, y justo estos personajes de izquierda, en el momento del asesinato, corren a ver qué está sucediendo, encuentran a Tina inclinada en el cadáver de Julio Antonio Mella. No era cadáver todavía, porque Mella habla. Todavía no era cadáver. Ey, cuéntalo bien, en aquel momento, Julio Antonio Mella dice las frases: Machado me mandó matar, muero por la revolución, que es una frase que, bueno… Ante testigos.
Y eso la prensa, la policía mexicana se hace pendeja y lo ignora. La última frase de Mella a punto de morir. Exactamente, pero Mella ahí todavía no está muerto. Lo llevan todavía vivo al hospital y en el hospital intentan mantenerlo con vida, dan el parte, esto está contado de manera espléndida en el libro de Tinísima de Elena Poniatowska, es la primera parte, las 20 primeras cuartillas del texto de Tinísima cuentan cómo es este intento por salvar la vida de Mella en el hospital y el parte que da el médico que intenta salvar su vida, que es recuperado en las oficinas del Ministerio Público que tienen retenida a Tina Modotti, ¿no? Entonces, bueno, Tina Modotti durante 2 semanas es sospechosa de haber sido la causante del asesinato, de formado parte de esta conspiración por parte de los comunistas, y durante 2 semanas todos estos personajes que rodean a los personajes principales de la política cubana y mexicana logran escaparse y, como comentaba, el pistolero Magriñat regresa a Cuba, después regresa a México, desafortunadamente, porque aquí en México lo agarran en el año 33 y lo matan aquí mismo con la idea de que, bueno, precisamente no hable del asunto. Aquí están pasando varias cosas. La pregunta principal es ¿por qué mandaría matar a Mella? ¿Por qué a Mella? ¿Por qué a Mella? O sea, nada más es un joven que arenga, que tiene 25 años, que es totalmente inofensivo, no utiliza las armas, no está llamando a una revolución armada, está llamando a una revolución de las palabras, está metiendo ruido en el contexto mexicano, pero tampoco demasiado porque no está armando precisamente la revolución. Estas sospechas de armar un movimiento, de estar organizando un movimiento armado que regresara a Cuba, es solo una sospecha. ¿Qué pasa? ¿Por qué Mella? Porque si sigues la cronología de lo que está pasando en Cuba, Machado empieza a desgastarse políticamente en 29 de una manera cruel. Y empiezan los primeros movimientos sindicales muy fuertes y empieza sobre todo la parte más violenta de la respuesta estudiantil contra Machado. Huelgas universitarias, represión policíaca, y en el movimiento estudiantil nace el DEU, Directorio Estudiantil Universitario, que responde a tiros a la policía de Machado. Y entonces todo el año 29, todo el año 30 y todo el año 31, La Habana sobre todo es escenario de 200, 300 choques armados entre estudiantes y policías. Exacto. Machado prevé que la figura que puede consolidar nacionalmente en Cuba un movimiento estudiantil de izquierda radical es Mella. Mella es el ídolo de toda esta juventud estudiantil. El propio Tony Guiteras, que sería la figura clave de la Revolución 33, dice: yo llegué porque lo oí hablar en las escalinatas de la universidad. Y cuando entra la huelga de hambre de Mella, para que lo suelten de la cárcel, porque provoca luego que lo deporten a Centroamérica y luego a México, empieza a circular los revólveres en la Universidad de La Habana. Si muere Mella en la huelga de hambre, aquí se va a armar la de vámonos Cristo, como decían entonces. Entonces, Machado está previendo que la figura que puede cohesionar la gran disidencia nacional que se está gestando, tanto del nacionalismo de izquierda, como de los militares disidentes, como del movimiento estudiantil, como de la creciente fuerza del Partido Comunista en el movimiento sindical en Cuba, el hombre es Mella. Pero además lo odia con odio sangriento. No, es terrible. Hay en los documentos estas versiones que dicen, bueno, Rafael Iturralde, que en aquel entonces era ministro de Relaciones Exteriores en Cuba, que después, bueno, fue degradado por Machado y sale exiliado también antes de que Machado caiga su dictadura. Rafael Iturralde hace unas declaraciones diciendo: yo escuché a Gerardo Machado decir: me lo matan, ¿no? A Julio Antonio Mella hay que matarlo. Y esas son las declaraciones que hace Rafael Iturralde posteriormente a su exilio, ¿no? Tal vez un poco por también salvarse. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en estos informes cruzados entre México y Cuba, precisamente dejan ver cómo, mientras Cuba le está pidiendo al gobierno mexicano, a través de Guillermo Fernández Mascaró, que le mantenga controlado y vigilado al exilio cubano en México, sobre todo a estos revoltosos estudiantes que fundan aquí en México la Federación de Estudiantes Universitarios, la Asociación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Cubanos,
mientras que el gobierno cubano le está pidiendo al gobierno mexicano que le mantenga controlados y vigilados a estos cubanos, el gobierno de Calles le está pidiendo al gobierno cubano que le mantenga vigilados a los que considera como los más peligrosos promotores de los cristeros que están exiliados en Cuba en ese momento. Cuando el gobierno mexicano accede de alguna manera a hacerse de la vista gorda con respecto al asesinato de Mella y permitir que se dé el asesinato de Mella, hacer lo posible y luego dejar que se escapen estos personajes que llevaron a cabo el asesinato, en aquel momento Machado se hace muy amigo de Juan Barragán. Y en ese momento Calles considera una traición por parte de Machado y suelta la toalla y dice: adelante, vayan por los funcionarios de Machado que estuvieron involucrados. Y justo en ese momento, en el momento en el que descubre Calles esa traición por parte de Machado, en ese momento la prensa mexicana da un vuelco a la investigación y es cuando empiezan a hablarse ya de las versiones de una posible conspiración que venía de Cuba a matar a Mella aquí. Eso lo van a encontrar en este texto. Justo precisamente estos intercambios, precisamente estas intrigas entre gobiernos que no nos dejaban ver hasta ahora por las muchas capas precisamente que tiene esta historia, ¿no? Cuando las ideas arraigan en la gente, se vuelven un factor en la historia material, ¿no? Es cierto que el arma fundamental de Julio Antonio Mella eran las palabras, pero las palabras son una cosa que hay que tomar en serio. En la campaña para la defensa de Sacco y Vanzetti, Mella recorrió el país México. Hablando en muchos foros, ¿no? Por ejemplo, me parece que en Tamaulipas, en un auditorio obrero, habló de esto y ahí convenció de dedicar su vida a la lucha social a un joven garrotero que luego se convertiría en Valentín Campa. O sea, las palabras de Mella tenían un efecto. Muchísimos militantes de izquierda mexicanos fueron reclutados por los discursos de Mella, ¿no? Juan de la Cabada, el escritor, es otro, ¿no? Muchos, ahora se me ocurren esos, pero hay muchos más. Después de muerto Mella, aquí en México, justamente ese año es ilegalizado el Partido Comunista y se organizan unas sacapelas por las cenizas de Mella, muy raro, ¿no? O sea, batallas callejeras por las batallas, ¿no? La historia de las cenizas de Mella. Incluso le hacen una mascarilla que se queda un obrero que luego se hizo trotskista, Félix Ibarra, y hasta la época se las entrega ya a Raúl Castro en el poder, en los años creo que 90. O sea, no, primero pasa algo pero terrible, antes lo de las cenizas. es el regreso de las cenizas de Mella al triunfo de la Revolución del 33 que tira a Machado. Y es el momento en el que el ala izquierda y el ala derecha de la Revolución Cubana rompen, porque Guiteras, ministro de Industria, dice: vengan las cenizas de Mella. Y en el homenaje, el ejército de Batista, que forma parte del gobierno, dispara contra los manifestantes en el momento en que se están enterrando en La Habana. O sea, a un muerto, Mella provoca la ruptura entre la izquierda y la derecha de la Revolución del 33. No era una ruptura de palabras, sino de balazos, ¿no? Aquí y en Cuba. Además, para llevarse las cenizas, se organiza aquí en México una ceremonia que no se pudo llevar a cabo justo cuando fue el asesinato de Mella. Se organiza la ceremonia con muchos personajes de izquierda importantes, quien la encabeza es Juan Marinello, y ahí da inicio a la llegada de otro nuevo exilio a México, que va a ser un exilio también muy importante y decisivo en toda esta historia de la vigilancia y el control que el gobierno mexicano intenta tener sobre los cubanos que radican en el territorio mexicano y que tal vez nos lleve hacia estos personajes, uno de ellos, el comandante Fidel Castro, ¿no? Que tienen toda esa cola hasta los años 50 y bueno, aquí lo dejamos. Pero sí, bueno, desde luego sí estoy de acuerdo, o sea, las palabras pueden ser polvorines, ¿no? Hay un texto de Raquel Tibol que compila la historiadora del arte Raquel Tibol, que organiza todos los artículos que escribió Mella, y es un texto de 400 cuartillas. O sea, todo lo que escribió Mella de que llega a México en 2 años, 3 años, todo lo que logra escribir y que es un polvorín. En el Machete, porque aparte escribió otras cosas. Aparte escribió una polémica contra al APRA, aparte hacía teoría marxista, ¿no?
mientras en sus tiempos libres, ¿no? Es el estimulador de las ligas agrarias de Úrsulo Galván, ni más ni menos, uno de los movimientos más bellos y más chingones en la historia de este país. No, Mella es mucho Mella. Y decidimos que Mella pues sería cubano, pero por razones de vida y muerte, pues lo hacemos mexicano. Ching su mal que no le guste. Gracias, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Esperamos el libro de Gaby, que lo sacaremos por ahí de marzo, abril de este año, en otra de las ferias de la Brigada para Leer en Libertad. Serán ustedes invitados para que les regalemos el libro de Gaby, y estará su compañera que se quedó a mitad de la carretera de Querétaro por culpa de Mancera.